Junto a la profesora Marcela Guerrero, nos apasionamos por la historia universal y de la Iglesia. ¿Quién dijo que no se puede aprender historia de forma divertida? Estamos en este segmento donde me encanta, es el único segmento que me gusta, porque está Elia, está la licenciada historiadora, profesora, egiptóloga. No. Siempre me decís de egiptóloga que me van a echar un día, me van a echar presa. No, está también la feminista gospel. Eso sí que nunca me lo habían dicho. Porque, bueno, es la que ha encontrado el papel de la mujer y del protestantismo en lugares de la historia, en momentos de la historia donde a nadie se le ocurriera. O se le ocurriría. Bueno, ella lo encontró y lo procesó, lo investigó. Y bueno, dejó sus rastros. ¿Cómo anda, profe? Muy bien, ¿y vos? Muy bien. Hoy, un día muy especial hoy con el tema de... Sí, mañana. Sí, estamos haciendo el preámbulo. Claro, lo estamos en este preámbulo de lo que hemos denominado... es la reforma protestante, ¿no? Un hecho que literalmente hizo un sismo en toda Europa y en todo el mundo conocido, en el cual no podemos dejar pasar porque impactó no lo religioso, sino trascendió. Todo, sí. Todo. Y bueno, profe, sin quererlo, tampoco es que Martín Lutero, que es el responsable, se levantó un día y dijo: voy a romper el mundo porque tengo ganas. Sino que, bueno, simplemente ocurrió. Que fue un proceso y que él no era el único que pensaba así. Que no, claro. En realidad es la expresión de un tiempo. Es como también, que fue tocado por la varita mágica, o en este caso por el dedo de Dios. Claro, él fue el instrumento, claro, la persona, el vehículo mediante el cual, también vamos a hablar de eso. Y lo que vamos a hablar es de la persona detrás de la reforma, porque como persona y como ser humano tiene sus grandes logros, que hasta el día de hoy también debe tener sus... claro, la cuestión sería como humanizarlo, que es lo que tenemos que hacer desde la historia. La historia es la disciplina que busca explicaciones, causas, y que sean causas humanas, porque uno puede decir, claro, nosotros como cristianos tenemos una explicación que va más allá de lo humano, y a veces ocurren cosas como dice, acá hubo algo más que una sucesión de hechos, pero la historia como disciplina que sigue un método científico se propone analizar las cosas y decir, a ver, ¿por qué humanizar a Lutero? Porque a veces estos personajes, si ocurre en la historia, no solamente con los personajes es religiosos. Como decimos, no podemos ser más papistas que el Papa, claro, o no podemos ser más luterano que Lutero. Claro, poder humanizarlo. Y a mí una de las cosas que más me encanta de la historia es que cuando vos te pones a estudiar realmente personajes, como vos decís, descubrir, vos... Lo lindo y lo que es interesante es que vos te puedas tratar de comprender a la persona en su tiempo. Porque si no, la historia es como... Por eso pienso que es aburrida. Sí, no podemos hacerlo, como se dice, anacronismos. Claro, eso de pensar con la mentalidad del siglo XXI, claro, sin poder juzgar a Martín Lutero, capaz que, yo qué sé, tenía malos tratos a su mujer, cosa que no pasó. Pero claro. Pero tiene, porque hay como una leyenda negra también de Martín Lutero. Sí, claro. Obviamente, ¿quiénes son los que lo propagan? Los detractores, ¿no? Claro. Que es algo lógico. Claro, se han hecho distintas interpretaciones, pero algo bueno que ha ocurrido que en los últimos años han habido estudios interesantes de historiadores de renombre que han hecho esto de humanizar. Hay un libro que a mí me encanta de Lucien Febvre, que es un gran historiador del siglo XX, que se llama Martín Lutero, un destino. Y él es uno de los grandes historiadores que cualquier persona que estudie historia, tanto en humanidades como en el IPA lo conoce sus libros, sus relatos, y él se preocupa por hacer esto, entender a Lutero. Y él dice, no se puede entender. Y lo mismo Jean de Lumeau, que hace una síntesis de la Reforma, ellos dicen que a una crisis religiosa hay que buscarle causas religiosas, que no podemos entender todo así como... Porque a veces hay como explicaciones económicas, porque, bueno, por ejemplo, algunos autores dicen que
O sea, algunos decían que en realidad fue todo porque les convenía a los príncipes alemanes y que bueno, que hay todo. Yo me acuerdo que una vez yo estaba re encantada haciendo no sé qué evento para la Reforma, y una profesora en UTU, que no era de historia, que era justamente de administración y contabilidad, me dice, y pensar que ya estaba todo arreglado antes. Como que hay alguna gente que no cree en él, porque capaz que no lo aprendió bien o lo que sea. No, o bueno, hay gente que dice que ni siquiera clavó las bueno, claro, tesis. El tema de las 95 tesis es un hecho simbólico, lo que nosotros vamos a recordar mañana, y lo que yo agradezco, sí, y bueno, hoy yo tenía bastantes dificultades para venir, pero quería venir porque esto de darle el espacio a la memoria, y es algo que hemos hecho en este programa durante todos estos años, y difundirlo, y hay alguna gente que lo hace, algunos pastores que lo hacen, algunos cristianos que lo hacen, pero que las instituciones cristianas valoren y tengan memoria de estos hechos, porque esto es lo que hace nuestra identidad como cristianos también. Porque vos decís, en una sociedad, ¿qué fechas patrias tenemos? Y bueno, tenemos aquellas fechas que se han seleccionado como valiosas para la identidad, marcaron hitos. Bueno, en la historia del cristianismo también ocurre lo mismo. Hay hechos que marcaron momentos, que marcaron tiempos, que marcaron eras. Y o sea, es simbólico. También el 31 de octubre de 1517, claro, en realidad es como decir, vamos a poner un símbolo. Pero también dicen que en realidad eso no hizo tanto escándalo, porque es verdad que no hizo tanto escándalo. El hecho de lo que pasa es que hizo lo que siempre se hacía en los casos, claro, de que era ir y discutir, porque claro, antes se discutía, claro, y se desafiaba sin problema, y él, cansado de todo eso, claro, hizo lo que cada 31 claro, de octubre se hacía, claro, o sea, ir, fue un hecho más, claro, que tiene todo esta al otro día, el 1 de noviembre, no pasó absolutamente nada. La Iglesia Católica sigue siendo claro, igual. Pasaron años, claro. Cómo las cosas se resignifican en el tiempo, ¿no? Claro. Porque capaz que este programa que estamos haciendo hoy, aparentemente es un programa más. Ojalá que tuviera. Claro, no esperamos pero que como la ponele que dentro de 10, claro, capaz que claro, dentro de 10 años, alguien navegando por internet, buscando información acerca de Lutero distinta a la que todo el mundo hace, dijimos, bueno, además vamos a ponderar a Martín Lutero por sus hechos, pero también por sus mitos y leyendas y todo, sí, lo que hay, y que bueno, que eso conformó lo que hoy en día nosotros hoy tenemos, que claro, nosotros pensamos que la historia, pum, apareció, y no, es un hecho que no se puede, es como vos siempre decís, ¿no, profe? Que la historia no es que tiene un punto de partida o empieza acá y termina acá. Claro, no es lineal, no claro. Es lineal, entonces, es lineal, sí, claro, vos decís, bueno, clavó las 95 tesis y ya vino el Papa y ya se puede... No, tranquilo, el otro día se puso a tomar mate. Y cosas que él como ser humano vivió, porque vos y yo estamos ahora haciendo el programa, la gente está en su casa escuchando, cada uno atravesando sus 1000 situaciones, ¿no? Pero todo eso son cosas de la vida cotidiana, ¿no? Como seres humanos, pero hay cosas que nos trasciendan, ¿no? Bueno, y en este caso, o sea, lo religioso, los aspectos religiosos trascienden a las personas. En este caso, por ejemplo, Lutero, recordemos que Lutero era docente, era profesor universitario, y él lo que hace ese día es... escribir, él ya había escrito porque 95 tesis, yo me propuse escribir y escribí 10, imagínate, o sea que, y son cortitas. No, imagínate la calentura que tenía Lutero. Hay que escribir 95 y la tesis. indignación, que bueno, pero igual están basadas también en muchas sí, cosas que dice la Biblia. Claro. Entonces, él pensamos que vaya a saber cuánto tiempo él pasó escribiendo eso. Claro, no es que porque a veces cuando vos estás con un pensamiento así, yo me acuerdo cuando hice este ejercicio. Claro, y andás a ver si fueron las 95 de una. No, seguramente que no, porque agarró las primeras 10 cuando ves, notás un proceso de maduración del pensamiento. Porque a mí me pasó cuando yo intenté hacer ese ejercicio, que yo escribía después me quedaba pensando, pues, seguía haciendo las cosas y tenía en el escritorio el cuaderno abierto, o sea, ratito venía y escribí otra cosa, porque seguía, viste cuando estás con el pensamiento en algo, pero te lleva tiempo. Entonces seguramente que a él, cuando estaba haciendo eso, él pasó mucho tiempo madurando esto, porque aparte él no pensó que iba a tener las consecuencias que tuvo lo que hizo, fue como un efecto dominó.
porque también el tiempo en que vivió, o sea, por eso decíamos que él también es una expresión de su tiempo. Habían muchos que no entendían cómo pasaba que gente tan buena la mataban, cómo es que había que pagar una indulgencia por el perdón de los pecados, y había mucha gente que ya no entendía ese orden social que estaba regido por lo que esa cultura dominada por la iglesia, que vivía un momento especialmente importante de corrupción, y algunas personas como este señor, el vendedor de indulgencias en la provincia, en el lugar donde él estaba. Acá, por ejemplo, hay algo que está bueno porque dice, ni Lutero dejó de ser sacerdote, claro, ni tampoco disminuyó los sacerdotes al otro día, sí, claro, de ellos en el Sacro Imperio Romano. Claro, no. Hay muchas cosas, incluso después de producir la Reforma, la iglesia luterana tampoco era la iglesia evangélica de hoy en día. No, claro, y aparte vos empezás, claro, cuando empezaron a tomar cartas en el asunto, ahí es como que empezó. Claro. Porque en algún momento Lutero se da cuenta. Claro, sí. Claro, pero pasaron... porque las 95 tesis son de 31 de octubre de 1517. En 1518 hay otro episodio que es conocido como la teología de la cruz, que ahí dicen los historiadores que ahí como que se marca el momento, porque él ahí en ese momento escribe, como yo decía, escribe, ¿está? Pero no piensa que está haciendo ninguna cosa. Pero más adelante él va madurando eso. Y más adelante en una reunión él se habla de la doctrina de la teología de la cruz, y ahí sí Lutero comienza como a definirse. Pero ¿qué pasa? Él no tiene idea que lo van a expulsar del imperio, él piensa, porque si sería Lutero, que vamos a hablar también de la mentalidad de Lutero, que él le dedica las 95 tesis al mismísimo Papa. Las tesis de Lutero están dedicadas al Papa, o sea que es como que yo le dirija una carta al Papa. A ver, no sé, si vos vas y te pones a hablar con el Papa, te sacás una foto, obviamente que enojado con el Papa no está. Pensarás distinto, y más en un mundo como el nuestro, pero él le dirige, y él piensa que él quiere limpiar a la iglesia de algunas cosas, es lo que él se propone. Y en esas tesis a mí me encanta, y nunca me olvidaré, me acuerdo que cuando lo estudié por primera vez, me encanta el encabezado de las 95 tesis, que él dice, él empieza con o sea, todo el protocolo de cuándo se van a discutir las tesis y en qué lugar y todo. Y él dice, yo como profesor de la universidad, invito a todos los que quieran conversar conmigo sobre este tema, que vengan mañana, tal hora, tal día, a discutir conmigo. Y él empieza diciendo, por amor a la verdad y por el celo de hacerla triunfar. O sea, él piensa que está haciendo algo bueno, y él dice que la verdad está siendo media como empañada. Entonces, por amor a la verdad y por el celo de hacerla triunfar. A mí esa frase me encanta. Y luego escríbela, pero cuando vos lees las tesis, dice cosas que no tampoco son, hoy leyéndolas hoy en día, no parecen ninguna barbaridad. Pero para la época sí. En algunas capaz que sí, claro. Porque hay otra cosa que nosotros ya, y más como uruguayos, tenemos incluida la separación iglesia-estado. Claro. Y a veces no logramos entender eso. Claro. Nosotros ya arrancamos con ese chip. Claro. En esa época, iglesia y estado eran lo mismo. Claro. Entonces, es más, claro, la iglesia a veces servía como un brazo que ayudaba a los que... Y al revés, el Estado era el brazo secular de la iglesia. El Estado la protegía, claro, la defendía, y la iglesia a su vez la iglesia estaba en el porque eso también hablaba muchas veces de... la otra vez vi una entrevista a Pastorino, y hablaba justamente de las críticas acerca de la Inquisición, y él agarraba de claro que no es que hay como mitos diciendo como que la Inquisición mató brujas, y nada tan alejado, es más, y además no tiene nada que ver, lo de las brujas era más con la histeria protestante que con la histeria católica. Y entonces él decía justamente de que vos venías y era un tribunal que tenía la parte civil y la parte religiosa. ¿Y quién lo podía hacer? ¿Quiénes estaban más preparados? Sí, los religiosos, claro, los sacerdotes. Entonces, muchas personas se hacían las endemoniadas
Claro. Para poder, porque, Claro. ¿por qué? Porque si a vos te agarraban robando, te mataban. Claro. Pero si vos te hacías el loco, te Claro. hacías pasar por el endemoniado, ibas al no la pasaba tampoco tan bien Claro. el que sea, Pero por lo pero menos podía te iban a intentar convertir, volverte claro, la sana fe. entonces te hacían pasar por algo y bueno, pero te dejaban vivir. Claro. Pero bueno, viste, es un aspecto de la ese Inquisición tipo de que no cosas sé, claro. claro, yo decía, porque todos decían, bueno, en la Santa Inquisición, en la herejía y todo, pero aún así, claro, si vos lo pensás ahora con la mentalidad ya del siglo XXI, iglesia, más que nada uruguaya, ¿no? Claro. Iglesia separada del Estado. Claro, vos decís, la iglesia te perseguía. No, era el Estado que te estaba persiguiendo. Claro. Sí, es un tema re interesante, sí, también mirarlo desde otro Y bueno, lado. obviamente hablando de que algo que decía era el tema de las brujas y de los evangélicos, que vemos demonio por todos lados. Sí. Que eso sí, que También. en todo caso, en eso tiene razón. Los protestantes somos muy histeriquitos con el tema Sí, de los sí, demonios. sí. Y bueno, en esa época, recién arrancaba la reforma. Imagínate Bueno, lo que habrá sido eso. Bueno, es muy una casa interesante. que tampoco es que eran brujas, eran herejías y todo. Pero bueno, hay una cosa. Y aparte eran en Estados Unidos, no en Europa. Bueno, como Volviendo. todo, por eso hay que analizar, siempre analizar y no generalizar. Habría que estudiar caso por caso. Y además, con lo de Martín Lutero, también llega en un momento político. No se puede dejar de lado la política en ese momento, en 1517. Con una expansión del Sacro Imperio Romano. Bueno, ante todo eso hay una cuestión histórica que obviamente que también está la creación del rey que se quería divorciar y que el Papa no lo dejaba. Claro, que ese es un poquito posterior, es Enrique Entonces, VIII, claro. entonces, claro, eso hizo que yo creo que aún más se hizo inclinar más hasta Lutero a decir, bueno, ya católico no voy a poder volver a ser. Claro, no, pero sí, en realidad fue mucho antes de eso, porque en 1518 es lo que te dije, la teología de la cruz, pero después en 1520 es Worms, cuando él ahí, o sea, a él lo, incluso antes de la dieta de Worms, a él lo... Sí, lo intentan los matar comulgan. también, y también lo intentan matar. Entonces ahí la reforma se fue radicalizando. El primero pensó, en realidad todo el mundo decía, ¿qué va a hacer ese monje alemán? Porque era un monje, pensemos que era un profesor, pero era un monje. A ver, ¿qué poder podía tener un profesor y un monje del Sacro Imperio en toda Europa? Pensemos en las estructuras jerárquicas de la iglesia. No tenía un cargo no era un cardenal, y aunque lo fuera, o sea, él era del bajo clero, digamos, Lutero, no era del alto clero. Entonces él que haya hecho esto, también Lutero es una persona, bueno, que siente un llamado pastoral a trabajar por lo que está haciendo, y él ve con tremendo dolor esa injusticia. O sea, él ve a esa gente sufrir o pagar indulgencias, gente que de repente no comía pero que iba a pagar una indulgencia, y frente a eso él hace esto y empieza a enseñar en el lugar donde él podía, donde era sacerdote, en Wittenberg, acerca de las verdades de las escrituras. Pero hay algo que es importante, que Lutero, antes de hacer eso, él vive como una especie de, los evangélicos diríamos, una especie de conversión personal, de avivamiento interno, es decir, entender, porque Lutero antes también era una persona, si vamos a ver cómo era su personalidad, Lutero era una persona muy temerosa, como muchas personas de su tiempo vivían, en esa época la gente vivía con miedo al castigo, con miedo a no llegar al cielo. ¿Es verdad eso que se autoflagelaba? Se autoflagelaba. Él dice, yo por monje, si por castigo, si hubiera llegado al cielo, yo lo hubiera ganado, porque él se flagelaba, pero mucha gente lo hacía en esa época, se castigaba pensando de esa manera. ¿Sabes qué quería hacer? Quería debilitar la carne, porque él pensaba, cuando hablamos de la carne, hablamos, decir, en el lenguaje bíblico, sería como la persona interior, aquello que nos inclina a las tentaciones, aquello que nos inclina a hacer Habrá algo que no es correcto. Solo, Sí, pero era muy común que lo hicieran los monjes. Yo no sé si en algunos lugares, algunas partes, también no se hace todavía. Por lo menos en la época colonial se hacía todavía. Profe, y otra de las cosas que estaba leyendo acá, muchos hablan de que Martín Lutero era antisemita. Sí.
Eso es verdad. En los escritos de Lutero aparece, si vemos luces y sombras de Lutero, como habíamos dicho, hay muchos escritos de Lutero. Incluso en contra de hay los cosas judíos. que Hitler... Sí, claro, porque Lutero en Alemania es un héroe nacional. O sea, para nosotros es el padre de la Reforma, pero para ellos también es el padre de la lengua alemana. Entonces, es una persona que es multifacética, y aunque yo creo que la valoración de Lutero, si le preguntáramos cómo quisiera ser recordado, creo que lo que más marcó su vida es lo que su fase de reformador. Pero también en esa fase de reformador él fue un traductor también, por ejemplo, y en esa traducción de la Biblia él le dio forma a la lengua alemana. Por eso para ellos es también el padre de la lengua alemana. Bueno, no solamente pasa por Lutero. Yo me estoy acordando ahora a Domingo Faustino Sarmiento, que fundó la escuela, hizo la bandera y claro, todo, pero también creía que los gauchos y los indios eran... Sí, por eso, es que los seres humanos tenemos eso. Era de la barbarie. Que en algunas cosas... Venimos a civilizar. Claro, en algunas, pues sí, muchos y terminó. Y bueno, o sea... Bueno. No por eso vas a desacreditar los seres humanos es como que tenemos... ¿Se puede separar la obra del personaje? ¿O su pensamiento? Yo creo que, pensando en general en la historia así, que hay personas que todos creo que nos pasa, y capaz que a algunos se nos nota más que a otros. O sea, podemos intentar ser correctos, pero puede haber un lado de nuestra vida que él en su todos época, tenemos su muerte en el ropero. Esa frase, o sea, en realidad tenemos que creer que eso va a, digamos, aceptar que somos humanos, y que nosotros, como dijera Lutero mismo, me miré a mí mismo y fue imposible salvarme. Pero miré a Cristo y fue imposible perderme. O sea, y vos decís, pues fue antisemita. Y vos decís, claro, sí, es que eso es así. En realidad hay discursos. Es que el único perfecto es Jesús. Sí. El único perfecto, y no le vas a encontrar ningún claroscuro. Sí, es el único. Pero después, los seres humanos que incluso se han destacado en la historia, han hecho cosas, porque mira que hizo cosas interesantes Lutero, porque hay que haber hecho eso. Lo que él hizo, y haberse negado a retractarse, porque muchas personas en la historia, por ejemplo, científicos, cuando frente a la obligación de o retractarte o morís, se han retractado, como en el caso de Galileo. Y la Tierra se mueve, dijo no se mueve, pero y sin embargo se mueve, decía. O sea, él sabía, pero tampoco se iba a morir por eso. Pero en el caso de personajes así, o sea, la fe cristiana lo que tiene, de la fe de los mártires, es eso, de que está dispuesto a morir por la fe que tienen. Y en este caso... la única manera es haber tenido un encuentro con un Jesús resucitado. ¿Qué te hace morir? Porque vos por un postulado científico, yo no sé si das la vida. No, hay gente que lo ha hecho, ojo que hay gente que lo ha hecho, pero o por una ideología. Pero en el caso de lo que a mí me llama la atención, o sea, de la historia del cristianismo, es que vos te encontrás con estas personas así que tendrán luces, sombras, pero que están dispuestos a dar su vida por ese convencimiento. Claro, porque uno por una creencia discute, pero en una convicción da la vida. Sí. Ellos estaban totalmente convencidos, y nadie va a dar la vida por una mentira. Por algo que no estás convencido. Nos vamos a ir a la pausa con Locho cortita, ¿le parece? Que tenemos algunas cosas para pasar en la tanda, ¿verdad? Y después venimos, que seguimos con más Falta Uno, así que estamos hablando de la persona detrás de la reforma, y después tenemos ¿qué otras cosas más para el segundo bloque, profe? Bueno, tengo algunas tesis sobre la iglesia de hoy, que estaría bueno que la audiencia dejar abierto, porque ya les digo, me propuse y escribí 10, así que para llegar a 95, pero la idea no más que nada es pensar, invitar a pensar. Excelente, vamos a la pausa y enseguida regresamos. En la tarde pueden faltar muchas cosas. Lo que no podés faltar sos vos. Seguimos en Falta Uno.
Antártida queremos ir nosotros porque tenemos un calor, pero bueno, no nos vamos a quejar, profe, ¿no? Porque nos quejamos del frío, nos quejamos del calor. No, yo totalmente. ¿Está en verano? Sí, totalmente. Sí, porque aparte también está asociado a que terminan las clases. Totalmente. ¿Cuándo terminan las clases, profe? El 29 de noviembre. Ah, bien. Sí. O sea, todo diciembre ya no. No, lo que pasa es que ahí tenemos la transformación educativa, el claro. IBI, y después el bachillerato todavía tiene exámenes y las reuniones de evaluación, bueno, una cantidad de cosas que hacemos los docentes en diciembre y los estudiantes que no lograron la aprobación en el año. Cierto que ahora no nos mandan porque capaz que psicológicamente les afecta. Capaz que se trauman. Pero los de todavía quinto y sexto tienen exámenes, así que tenemos bien. Todavía, de diciembre es de mucho trabajo. ¿Usted cuántos alumnos va a mandar a examen, cosa de que la odien? Ay, no sé, pero me odian sin mandarlo, imagínate, se los manda. Sí, pero yo tengo gente que me ama y gente que me odia. Sí. Yo soy como Peñarol. Pero ha puesto despierto pasiones. ¿Ha puesto uno? Sí, claro, por supuesto. Soy como Peñarol Nacional. Sí. Yo despierto pasiones. O profe, me aman o me odian. Profe, ¿va a traer algún alumno para...? Hoy estuve a punto de traer uno, ¿sabes? Pero cualquier día me aparezco con alguno. Sí. Porque ellos... hemos hablado de la radio y hoy estuve a punto de convencer a alguno, pero al final no. Lo esperamos para la próxima porque tenemos que ver, porque tenemos que seguir con las otras cosas que teníamos con los libros apócrifos. Sí, me han llegado un montón de cosas. Me han llegado buenos comentarios de que es interesante todo como lo habíamos abordado. Pero bueno. Bueno, sigamos que te voy a contar algo de Lutero que te va a gustar. Te vas a matar de risa con algunas cosas de Lutero. Esperemos que, hablando de la personalidad de Lutero, ¿no? Sí. Porque ¿cómo imaginamos ahora? Recordamos que era monje. Todas las fotos lo hacen gordito. Lo hacen medio gordito, pero más gordito quedó después de la reforma cuando sintió libertad. Porque antes el tipo se pasaba de ayuno. Porque hizo la dieta, ¿no? Antes él pasaba ayunando. Al revés, él después que comprendió que no tenía que hacer nada para salvarse y que él ya como aflojó un poco. Como que no cuidó tanto el templo, les pide. Esa parte de la Biblia no la leyó. No, ahí fue un... Sí, pero hoy encontré algo que me llamó la atención sobre los ejercicios. Hacer ejercicio, una forma de cuidarse. Creo que acá, si me da tiempo, lo comparto. Pero en cuanto a las cualidades personales, pensemos que es un monje. Una persona que estudió para monje, bueno, tiene todo como es su personalidad, no es una persona que anda, digamos, está acostumbrado a estar solo, un solitario, pero a su vez todo es esto, y después es profesor, y el ser profesor le da la capacidad de comunicarse con otros. También él, un gran erudito, porque era teólogo, maestro en artes, una cantidad de estudios imponente, sabía griego, latín, por supuesto, pero era una persona muy preparada para la época. Y tenía un gran hambre de conocimiento, que lo pudo saciar esa hambre estudiando, pero también una gran sed espiritual. Entonces esa combinación de factores hace que sea una persona, ese tema de que él tenía temor de ser castigado o de perder el cielo, de perder la salvación, hacía que él se cuidara mucho, pero a su vez era un ser humano que se enojaba un montón. Dicen que era vehemente e impulsivo, que no era tampoco un monjecito que lo pasabas por arriba, así nomás. Acá era un devoto, aunque inconformista. Claro. Él no se conformaba nunca y aparte era muy... de los estudiantes, si lo ponías a estudiar era el mejor, si lo ponías a limpiar el piso era el mejor. El tipo, claro, nadie lo podía ni ver porque imagínate en el monasterio, lo mandaban a lavar el piso, la parte de Lutero siempre quedaba más brillante que la de los demás. Por ejemplo, eso lo muestra también muy bien en la película. Él era una persona que se superaba a sí mismo y claro, se destacaba. Entonces, mirá qué interesante esto. Dice, las cualidades personales de Lutero fueron muy notables. Era por naturaleza vehemente e impulsivo y daba a las cosas el primer nombre que le venía a la mente. Había nacido para la guerra, pero estaba deseando siempre la paz. En medio del humo, el fuego y de los estragos de la batalla estaba en su elemento y sin embargo era muy moderado el lenguaje que usaba en sus controversias. Como un amigo le llamase la atención a la dureza del lenguaje que usaba en sus denuncias del papado, respondió: Lutero, ahora habla Lutero. Al contrario, temo haber sido demasiado moderado. Quisiera poder echar rayos por la boca y que cada palabra que hablo fuera un trueno. O sea que ahí ya vemos que cuando hablaba, esto ya fue obviamente después de la ruptura, ¿no?
Después, esto es re interesante. Un teólogo casuista le citó una vez la respuesta que San Agustín diese a la pregunta: ¿dónde estaba Dios antes de crear el cielo? O sea, el otro le trajo, le dijo: mirá, a esta pregunta San Agustín dijo esto. ¿Qué decís vos, no? Le preguntaban a Lutero. Y cuando a San Agustín le preguntaron, San Agustín, muy San Agustín, y sí, tal cual, dijo: estaba en sí mismo, dijo San Agustín. Entonces le preguntó luego qué contestación daría Lutero a la misma pregunta. Lutero le respondió. Prontate lo que respondió. Respondió: estaba Dios creando el infierno para los ociosos, presuntuosos, vanos y preguntones como tú. Sí, cuando leí me acordé de vos. Che, que esto le va a encantar a Pipo. Qué buena frase. Qué bueno para un tuit eso, ¿eh? Es re interesante eso. O sea, que él, y mirá lo que la opinión que tenía con respecto a los médicos de su época. Decía: hay de aquel que se alimenta de drogas. Una vez que me enfermé en Esmalcada, los médicos me dieron tantas medicinas como si hubiera sido un buey. Estos infames son matasanos. Los médicos hábiles, circunspectos y de experiencia son grandes benefactores. Los que no temen a Dios son homicidas. En mi parecer, el ejercicio y el cambio de temperamento... Me parece que Lutero iba a ser un antivacuna. Imagínate. Dice, mirá el primero que dice el ejercicio de acá. En mi parecer, dice Lutero, el ejercicio y el cambio de temperamento hacen más provecho que todos los purgantes y muchas sanguijuelas que recetan los facultativos. Cuando me siento indispuesto, yo mismo me curo con una severa, acostándome temprano y dando descanso a la mente. Siglo XVI, Martín Lutero. O sea que, ejercicios, dieta severa, o sea que volvía a sus ayunos. Sí. Claro, combatía los deseos de la carne, claro, a full, ¿no? O sea que ahí no andaba con chiquita. Más allá de que él le subió de peso después de... Sí, ahí ya como que ya se aburguesó ahí. Todos subimos de peso después de cierta edad, ¿no? Y entonces, quiero contar algo, profe. Acá no te dejo hablar hoy. No. Entonces No, pero está perfecto. Yo lo único que quiero mostrarle es, le pregunté a la inteligencia artificial. Sí, a ver qué dijo. Ay, por Dios. ¿Qué me podés decir de Martín Lutero? Vos imaginate esto. Obviamente me dice que fue un monje, un teólogo alemán con cuya postura crítica frente a la Iglesia Católica en el siglo XVI desencadenó, que es lo que siempre hablamos, la Reforma Protestante. Lutero era un hombre profundamente religioso y comprometido con el estudio de la Biblia, originalmente un fraile agustino que buscaba la vida piadosa y espiritual, pero se preocupó por los abusos que veía en la iglesia, especialmente en torno a las indulgencias. Con el tiempo, Lutero llegó a creer que la salvación no dependía de las obras ni de la intermediación de la iglesia, sino únicamente de la fe en Dios. Y en 1517 clavó sus famosas 95 tesis en la puerta de la iglesia de Wittenberg, un acto simbólico que cuestionaba las prácticas de la iglesia. Y esto causó controversia y fue considerado una amenaza para la autoridad eclesiástica. Pero mira esto, Lutero tenía una personalidad fuerte y combativa y no temía enfrentarse a las figuras de poder, incluyendo al Papa ni al emperador del Sacro Imperio. Su figura es compleja, fue apasionado, a veces brusco en su crítica, ahí lo leímos, pero también valiente y comprometido con sus creencias. Su traducción de la Biblia al alemán fue una obra de enorme impacto, no solamente para el cristianismo, sino para el desarrollo de la lengua y de la cultura alemana. Bien, bueno, está muy bien, está bien. ¿Te gustaría saber más cómo influyó Lutero en el protestantismo moderno? Le puse que sí. Sí. Pero bueno, eso también lo queremos decir... Porque para algo ahora viste está la inteligencia artificial. ¿Para algo? No, bueno, pero el protestantismo moderno obviamente habla de las 5 solas, o sea, bien, lógico. Bien, entonces tenemos... esto es bien interesante, ¿no? Es verdad que es una figura compleja, como lo dijo la IA, muy bien. Bien, después otra cosa que seleccioné para mostrarte es como una oración de Lutero. Porque uno dice... ¿Cómo oraba? ¿Cómo oraban estas personas? Claro. Y es una oración que te vas a dar cuenta que va más allá del ritual. Esta es una oración que parece... que él hizo antes de que fuera excomulgado, la noche esa que él tenía que dar testimonio ante la dieta de Worms, ante el mismo emperador del Sacro Imperio, Carlos V, y los representantes del Papa. Fue capaz que la noche de más
digamos, fue una noche muy especial para Lutero, porque él ese día sabía que a partir de ahí ya había ido tantos pasos Lutero que ya sabía que no tenía marcha atrás, pero sabía que lo que pasara a partir de ahí, bueno, ahí podían decidir matarlo, ya se acababa la historia. Y entonces él, como todos, como a veces pasamos nuestros procesos internos, hacemos nuestras oraciones especiales, ¿no? O sea, una oración que nos sentimos solo frente a Dios. Y bueno, Lutero tuvo ese momento, había tenido muchos, pero en esta oración, por eso es tan importante la historia, que nos permite poder ver cómo oraba una persona. Y lo voy a leer textual, esta oración de Lutero. Él dice: omnipotente y eterno Dios, qué terrible es este mundo. ¿Cómo quiere abrir sus quijadas para devorarme? Recordando qué molestante la dieta de Worms en la noche que él pidió de plazo para que pudiera dar testimonio si se retractaba o no. Dice: ¿y qué débil es la confianza que pongo en ti? Dios mío, protégeme en contra de la sabiduría mundanal. Lleva a cabo la obra porque no es mía, sino tuya. O sea que él ahí ya tiene una maduración, una conciencia de que lo que él está haciendo no es una locura de él, sino que él entiende que es un servicio a Dios. Dice: no tengo nada que me traiga aquí, ni he tenido controversia alguna con estos grandes de la tierra. Desearía pasar los días que me faltan de vida tranquilo, feliz y lleno de calma, pero la causa es tuya, es justa, es eterna. Viste que esa conciencia que él tenía, ¿no? Dios mío, ampárame. Tú que eres fiel y que no cambias nunca. No pongo mi confianza en ningún hombre. Dios mío, ¿no me oyes? ¿Estás muerto? No estás muerto. Más te escondes, porque piensa en el momento que él estaba viviendo, ¿no? Eso cuando vos pedís por favor ayuda, y parece que no viene por ningún lado. Entonces dice: ¿estás muerto? No estás muerto, más te escondes. Dios mío, ¿dónde estás? Ven. Yo sé que me has escogido para esta obra. Levántate, pues, y ayúdame. Por amor de tu amado Hijo Jesucristo, que es mi defensor y mi escudo y mi fortaleza. Cómo va cambiando los estados de ánimo durante la oración, ¿no? Era un hombre sujeto a pasiones. A pasiones como Elías. Mi defensor, mi escudo y mi fortaleza, ponte de mi lado. Estoy listo, dispuesto a ofrecer mi vida, tan obediente como un cordero, en testimonio de la verdad. Aun cuando el mundo estuviera lleno de diablos, aunque mi cuerpo fuera desconjuntado en el potro, que es lo que le podía pasar, despedazado y reducido a cenizas, mi alma es tuya. Tu sagrada escritura me lo dice. Amén, Dios mío, ampárame, amén. O sea, es tremenda la oración esta, ¿no? Y vemos... No, porque estamos hablando de un ser humano bajo presión, ¿no? Claro, bajo un momento, o sea, es como que vos estés en un juicio... Sí, porque estaba... y bueno, te iban a sentenciar a muerte. Ahí, claro, entonces... O sea, sí, pero ahí es donde después él dice: juzguen ustedes si yo tengo que ahí es cuando contradecir a ustedes o a Dios. Ahí es cuando él dice mi conciencia está cautiva de la palabra de Dios. Esa es la frase. Bueno, pero vos imagínate el esplendor de esa frase, claro, y la elocuencia que lo dice. Claro, ese es el afuera. Claro. Pero vos agarrás que estuvo, o sea, por eso me gusta esto, porque vemos a ese Lutero en su intimidad con Dios. Te quedás con la frase de Twitter, ¿ah? Pero para escribirla tuviste que haberla vivido. El proceso ese, claro. Y toda esta oración. Como dice la canción de Tercer Cielo, o sea, las grandes batallas se viven de rodillas en la habitación. Vos después salís. Profe. Sí, escuchando. Yo iba a pedir que me pusieran esa canción. ¿Música cristiana? Pues escucho normalmente música cristiana, sí. ¿Cómo se llama esa canción? Demente se llama. Demente me parece. ¿Demente? Demente, sí. ¿De Tercer Cielo? Sí, Tercer Cielo. ¿Te animás a ponerla ahí con lo al final? Eso a mí, porque yo veo en los personajes de la historia esto, o sea, vos ves personas que vos las ves brillar, que ves detrás,
un proceso, como todo el mundo. Nadie va y logra algo. Hay un meme que está espectacular, que es un iceberg arriba, y en la parte que se ve del iceberg, que es la punta, ahí dice éxito, o dice, bueno, ponele la frase de Lutero que dice ahí. Pero abajo, la parte que no se ve, que se ve la otra gran parte del iceberg, y ahí se ve toda esta oración. Qué interesante sería poder graficar eso, ¿no? Bueno, ahí tenemos un tema para... Claro, porque eso es re interesante, o sea, el proceso que va llevando a Lutero, y vemos o sea, que Lutero no es simplemente un intelectual, no es simplemente un monje, y además es un ser humano que se equivoca mucho, como vimos, y feo muchas veces, pero que vemos esto de un ser humano que depende de Dios y que aprendió a caminar con Dios. Bueno, que también Hitler haya agarrado algunas pensamientos. No va a comparar a Hitler con Lutero. Claro. No, digo, lo que voy es que obviamente alguna de las frases o algunos de los pensamientos de la época de Lutero, obviamente Hitler lo recontra. Claro, sí, ya lo usó para su. Por eso le dicen, pero sí tiene un. Sí, es verdad que era antisemita. Y después, o sea, lo tremendo de. No, por eso vamos a desprestigiar su obra, ¿no? La reforma es. Juzgar a la persona. Es importante porque por lo que esto de la libertad, o sea, la libertad de conciencia y todo lo que viene después, la desacralización del arte, la secularización, el desarrollo de la educación, porque la reforma trae aparejado la lectura de la Biblia. ¿Y cómo vas a leer? Bueno, estamos hablando acá, obviamente, acá dice, por ejemplo, a ver si lo tenían por acá. Claro, Lutero fomentó la traducción de la Biblia en las lenguas vernáculas, lo que facilitó que las personas comunes pudieran leer y entender las escrituras. Su traducción de la Biblia al alemán no solamente impulsó el alfabetismo en Europa, sino que contribuyó a un sentido de identidad nacional. O sea que es el primer Reich. No digo Reich, pero da. Además, la reforma... Bueno, pero esa persona... Lutero hizo... Es lógico que lo vean como es el Artigas nuestro. Claro, una especie de héroe nacional, claro. Claro, Artigas con el hecho de buscar una identidad de un concepto de nación que acá no teníamos todavía. Pero Lutero hizo, además de eso, abrió el camino a la diversidad dentro del cristianismo, ya que, bueno, obviamente surgieron varias denominaciones que después de la reforma, por eso la reforma es importante. Acá yo tengo 5, ¿no? De las ramas más importantes: luteranismo, calvinismo, anglicanismo, bautistas y metodistas, ¿no? Y después de ahí hay varias. Se derivó. ¿Eso te debe a inteligencia artificial? Sí. Pero eso, ahí por ejemplo yo no encuentro errores, por ejemplo. ¿De qué? En las ramas de la reforma. Eso habría que después, Sí, puede ser, ojo. Claro. Lo que pasa es que es algo muy general, porque el prompt que yo le estoy mandando. Un breve resumen de algunas principales ramas del protestantismo que surgieron a partir de la reforma de Lutero y sus ideas centrales. Claro, bien. O sea, vemos que la inteligencia artificial, vieron que siempre hay que chequearla porque a su vez se va nutriendo y reformulando. Bueno, así que la reforma tiene, como siempre decimos, consecuencias que van en cualquier carrera que estudies humanidades o políticas, tenés que estudiarlo porque, o sea, fue su hito en la historia de la humanidad en realidad. Y de ahí surgió la desacralización del arte, la secularización de la política, el desarrollo de la educación, bueno, un montón de consecuencias que no fueron intencionadas, pero que terminaron derivando de eso. Bueno, estamos muy sobre la hora, ¿no? Estamos sobre la hora y nos vamos a ir con la canción esa que usted dice que usted escucha. Que para mí es como un lema, porque es como es un proceso que, como decimos, cualquier persona que hace algo, vos cuando ves, pero las personas viven un proceso. Te quiero leer alguna de mis tesis. Dale, vamos a leer alguna de las tesis de la profesora. Yo la estaba escribiendo, mira que me puso Elisa de mi hija, me puso las tesis del hereje, después me puse arriba. Muy bien. Porque le dije, Elisa, no voy a hacer ninguna herejía. Yo solamente pensando cosas. Sí, porque usted es egiptóloga. Claro, entonces no puedo hablar de... Aspirante a egiptóloga. Por favor, no. No saque ninguna momia todavía. No. Pero bueno. Mira, por ejemplo, cosas así, para pensar. Que la iglesia del siglo XXI debe ofrecer respuestas a la sociedad del siglo XXI, que debe ser también una expresión de su tiempo. No hay ninguna herejía ahí, ¿no? Pienso yo. Claro. O sea, que debemos entender el momento que estamos.
Después, esta sí capaz que es más controversial, que el cristianismo trasciende toda ideología y que nunca puede ser bandera exclusiva de una sola corriente de pensamiento. Es decir, que alguien, o sea, lo que yo no puedo hacer es cristiana y budista, por ejemplo, eso sí, vos no podés, pero en cuanto a política, no podemos decir que Dios está con este partido, pero con este no, con este. Que las ideologías son humanas y se van creando, pero el cristianismo, 2000 años, sigue existiendo. Eso me parece que está bueno para pensarlo. Y no porque, por ejemplo, vos sos de un partido, yo de otra, Dios no está contigo, está conmigo. O sea, eso que a veces nos excluimos unos a otros y Dios es más amplio como para además, poder tenernos además hay contradicciones en todos los partidos políticos. Entonces, lo único es que algunos saben convivir con esas contradicciones y otros no. Claro, por entonces, eso esa necesidad de yo estoy con Dios y vos con el diablo. Claro, hay que tener cuidado con eso. O sea, entonces después de la tercera puse, por ejemplo, que el verdadero tesoro de la iglesia, que es lo que decía Lutero, es el evangelio de Cristo y que por lo tanto se debe cuidar en todas sus dimensiones y aspectos. Y ahí yo pienso en la historia, por ejemplo, el desarrollo de la educación, o sea que el evangelio, el otro día leí algo muy lindo y lo leí en un boletín de la revista Soleriana de la Facultad de Teología, que dice: escribir también es un mandamiento, o sea, y es algo que vos decís, ¿cómo escribir es un mandamiento? Sí, porque a ver, si no generamos cultura, eso entonces a mí me parece relevante. Después puse una, dice que la iglesia es la comunidad de todos los que creen y que han creído en Jesús como Señor y Salvador personal. O sea, no es una denominación, sino que la condición es que crean en Jesús como Salvador. Por ejemplo, cosas así que vos decís, pensar. La idea sería pensar qué cosas nosotros tenemos que tener cuidado de qué estamos haciendo como iglesia. Después, esta es bien de historia, que las huellas de esa iglesia en la historia también es parte de ese tesoro y que olvidarla es como renunciar a una herencia invaluable. O sea, esa la escribí de mis estudios, ¿no? ¿Estamos en hora? Sí, estamos en hora, profe. Si quiere la... Tenemos después, pero lo lindo es pensar entre todos y bueno, que el espíritu de la reforma se debe mantener, porque si no, la reforma después de eso se volvió como dogma también. Claro. Y aquellos que criticaban de los católicos de su tiempo se lo volvieron a hacer. Bueno, sí. Y eso tenemos que tener cuidado. Eso es lo que termina cuando te pones muy fundamentalista. Claro. Te vendés tanto como alguien diferente y termina siendo más de lo mismo. La crítica nunca de esa manera. Claro. Bueno, profe, muchísimas gracias, muy interesante. Recuerden que mañana no es Halloween, no hagan todo anti-Halloween. Pregonemos mucho más, que mañana es el día de la Reforma Protestante, de donde provenimos, que es lo más importante, ¿no? Muy bien, un saludo a toda la audiencia. Bueno, que nos escriban de vez en cuando para saber que están ahí. Sí, 094-929-717. Si no, dejad los comentarios en algún short que nosotros subimos, o si no, en la cajita de comentarios de YouTube. Nos vamos con el 8, se viene Estación de Fe.